Cuando uno escribe la palabra fracaso en Google o en cualquier otro buscador, de repente se verá sorprendido por una ingente cantidad de noticias de todo tipo. Fracasos de taquilla, fracasos empresariales, fracasos amorosos, fracasos de todos los colores, formas, tamaños, muy distintos entre sí, pero todos con algo en común. No se cumplieron las expectativas. Existían unas expectativas, había unas previsiones, pero estas nunca se cumplieron. Y de ahí que se hable de fracaso. Uno de los fracasos más llamativos en los últimos años fue protagonizado por un hombre llamado Greg Oden. A la mayoría de los presentes no les sonará ese nombre, pero este Oden en su día fue una de las grandes promesas del baloncesto mundial. Con sus 2 metros y 13 centímetros, era una figura emergente del deporte, capaz de anotar, de defender, de rebotear, un jugador versátil, una fuerza de la naturaleza. Y tras un año de pasadía por la liga universitaria, fue elegido número 1 en esta selección que hacen en los Estados Unidos y con solo 19 años dio el salto a la NBA. Todos los focos estaban puestos en él y sin embargo había un factor con el que nadie contaba y ese factor eran las lesiones. De sus 7 temporadas en la liga, 4 de ellas las pasó sin disputar tan solo un minuto. Sus rodillas se rompían una y otra vez y finalmente no pudo demostrar sus capacidades. Tuvo que retirarse del baloncesto profesional y regresó a la universidad de la que había salido, pero ya no para jugar al baloncesto, sino para estudiar, como cualquier chico que se está buscando y trata de labrar un futuro. En una entrevista concedida hace un par de años, este mismo hombre, Oden, confesaba lo siguiente: soy el mayor fracaso en la historia de la NBA. Bueno, no sé si se puede hablar del mayor fracaso en la historia de una liga que por décadas ha tenido jugadores de todo tipo. Algunos han jugado mucho, otros han jugado poco. Pero sin duda se puede hablar de fracaso porque nunca se cumplieron las expectativas. Oden tenía que ser el mejor de siempre y no lo logró. Ni siquiera pudo llegar a ser el mejor de su equipo. ¿Cuál es la valoración final? Fracaso. La pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿quién determina cuáles deben ser nuestras expectativas? Porque en función de cuáles sean nuestras expectativas, podremos hablar de éxito o de fracaso. En esta mañana quisiera mostraros cómo solamente cuando nuestras expectativas coinciden con las expectativas que Dios tiene para nosotros, entonces sí, podremos vivir una vida satisfecha. Solamente cuando nuestras expectativas coincidan con las expectativas que Dios tiene para con nosotros, entonces sí, no solamente estaremos haciendo lo que debemos hacer, sino que además experimentaremos paz. De otra manera, siempre y en cada circunstancia estamos abocados al fracaso. De otra manera, nuestro destino no es otro que el de la decepción, que el del lamento de lo que podíamos haber sido y nunca fuimos. En este momento os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Números. Sí, has oído bien, vamos a ir al libro de Números. Ese libro es mucho más útil que simplemente para recitarlo cuando decimos los libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y todavía nos queda ahí Deuteronomio en la recámara. Pero vamos a ir al capítulo 11 de este libro de Números. Y vamos a leer el texto y ver lo que Dios dice por medio de su siervo Moisés, que es el que escribe. Dice así, Números capítulo 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira.
Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero, y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo: consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros, y habéis llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie, y tú has dicho: les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés: está limitado el poder del Señor. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero no habían salido de la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento,
y con él los ancianos de Israel. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar, y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hattava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hattava el pueblo partió para Hazerot y permaneció en Hazerot. Hasta aquí la lectura de nuestro pasaje en esta mañana. Una lectura larga, pero si no leemos la Biblia en la iglesia, ¿dónde la vamos a leer, verdad? Lo que tenemos delante parece una tragicomedia. Uno no sabe, si no estuviera leyendo la Biblia, si se trata de Fuente Ovejuna o de 13 Rue del Percebe o cualquiera de estas historias donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo y cada una parece peor que la anterior. Es tan lamentable que uno no sabe si reír o si llorar. Cada uno va a lo suyo aquí. Cada uno busca lo suyo. Pero todos tienen el mismo problema. Expectativas totalmente alejadas de la realidad que Dios ha previsto para ellos. Y es por eso que una y otra vez observamos cómo no alcanzan sus objetivos. Es por eso que se sienten insatisfechos. Es por eso que no solamente fracasan, sino que se sienten frustrados y se quejan mucho. Lejos quedan ya los días de Abraham o de José. Sus luchas son otras. Sus conflictos son otros. Ahora el pueblo ya no es una sola familia, es una multitud. Y camina hacia la ansiada libertad. Y cada uno de ellos busca definir una identidad. Vienen de ser esclavos durante años, en tierra ajena por 400 años. Vienen de estar siempre en función de sus amos o de los dueños del territorio. Pero ahora cada uno en su corazón tiene expectativas. Expectativas en cuanto a cómo han de vivir. Expectativas en cuanto a cómo ha de ser su futuro. En cuanto a cuáles serán sus familias, sus casas, sus ocupaciones, sus deleites. Tantos días trabajando bajo ese sol de Egipto, pensando en el momento en el que por fin serían libres. Y ese momento ha llegado. Habían planeado tantas cosas, no solamente lo que iban a hacer, sino cómo iban a llevarlo a cabo. Y de repente, nada de lo que habían previsto parece salir bien. Todo se tuerce. Sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Y de repente nos encontramos con un pueblo atrapado en el desierto. Algunos piensan que este capítulo nos habla de la queja. Y sin duda hay motivos para pensar en esto, ¿verdad? Porque varias veces el texto nos dice que hay ahí personas quejándose, protestando. Pero la queja es siempre resultado de algo mucho más profundo. La queja es resultado de algo mucho más serio. Los israelitas, todos ellos, también Moisés, también Josué, todos ellos están dando voz a sus propios deseos. Están dando rienda suelta a sus expectativas. Y cuando las cosas no se dan como ellos esperan, entonces se frustran. Cuando las cosas no salen como ellos esperan, entonces se desesperan. Cuando no obtienen lo que habían planeado y como lo habían planeado, se quejan, lamentan, patalean, lloran, maldicen e incluso reniegan de ese Dios que les sacó
de la casa, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En este pasaje que hemos leído, observamos cómo las personas están siempre preparadas para escuchar otras voces antes que la voz de Dios. En este caso, la voz de su propia expectativa. ¿Y qué clase de expectativa podían tener aquellos en el desierto? Bueno, la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Todas sus expectativas eran culturales. Culturales. No eran bíblicas, no procedían de la palabra de Dios, no habían sido reveladas por Dios, no venían de parte de Dios. El pueblo de Dios está siendo movido por expectativas culturales, no espirituales. El pueblo de Dios está dando voz a expectativas sociales, carnales, mundanales, no espirituales. Dios está llevando a un pueblo que ha salido desde la prisión al paraíso. Dios está liberando a un pueblo que había sido tratado como basura desde su presidio a la tierra prometida. Y todo ello sin tener que pelear con el imperio opresor. Todo ello sin dinero, sin recursos, sin sobornos, solamente por medio del poder de Dios. Y era cuestión de días solamente. Sí, has oído bien. Cuestión de días, quizás semanas, que el pueblo podría llegar a su destino para comenzar una nueva vida. Podría llegar a ser lo que Dios les había prometido. Y sin embargo se encuentran atrapados en un desierto. Nuestras Biblias son grandes, ¿verdad? Son largas. Y cuando se termina la Biblia, empieza la sección de mapas. Y si fuésemos a la sección de mapas, que está ahí al final, normalmente de color, si tienes una Biblia bastante ya preparada, ¿verdad? Con sus recursos, podrías llegar a observar dónde está Egipto y dónde está la tierra de Canaán, hacia donde se dirigen. Y la distancia no es muy grande. Ten en cuenta que estamos hablando del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Y Abraham mismo, 500 años antes, ya había estado en Egipto. Había viajado allí como parte de una comitiva, se dedicaban a los negocios, trasladaban productos de un lugar a otro, los vendían, compraban otros y volvían a su lugar. De manera que existe una carretera, por decirlo así, ya en aquella época que comunica Israel y comunica Egipto. Israel todavía no se llama Israel, es la tierra de Canaán por conquistar. Pero había posibilidad de desplazarse y no tardaban 40 años en cada uno de esos desplazamientos, porque si no, los productos que iban a vender, pues ya no tenían la posibilidad de venderlos, se hubieran estropeado, se hubieran perdido, se hubieran depreciado. Había una ruta para llegar entre Egipto y Canaán y sin embargo los israelitas no la están siguiendo porque en lugar de poner su meta en la meta, están poniendo su meta en el camino. Y Dios va a tener que intervenir y corregir a este pueblo que la Biblia lo describe como un pueblo de dura cerviz. Eso quiere decir que es un pueblo testarudo. Un pueblo que es difícil de manejar, que no sigue las consignas que se le dan. Israel había sido llamado a ser un mediador entre el cielo y la tierra, el trono del mundo, la luz de las naciones, la cuna del Mesías. Pero sus expectativas son tan distintas que son incapaces de entender lo que está sucediendo. Sus previsiones eran tan distintas que no querían ver lo que está sucediendo. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Tenían bocas, pero solamente les servían para quejarse. Solamente les servían para protestar, porque las cosas no están saliendo como ellos habían previsto. Nosotros estamos iniciando una nueva andadura. No es que hayamos salido de la tierra de Egipto ni de ningún presidio, pero Dios nos da la oportunidad de comenzar una nueva etapa con la plantación de una nueva iglesia, con el inicio de una nueva obra en una ciudad tan grande como esta, tan necesitada como esta.
Y corremos el riesgo, igual que aquellos israelitas, de fijarnos unas expectativas equivocadas. Quizás nos suena bien eso de un nuevo comienzo. Quizás nos suena bien eso de una nueva etapa, de un nuevo lugar, de nuevas personas. Pero es probable que no estemos poniendo la vista en el lugar adecuado. Es posible que nuestra historia, la que nos acompaña hasta el día de hoy, nuestras experiencias, nuestros pensamientos, no nos estén ayudando y podamos llegar a confundirnos en algún momento. Y creo que este pasaje nos va a ayudar a que podamos poner a un lado nuestras expectativas, las que sean, mejores o peores, más bonitas o más feas, más comunitarias o más individualistas, no importa. Poner a un lado nuestras expectativas y dejar que sea Dios mismo el que determine tanto el camino como la meta que debemos seguir. Y lo primero que nos encontramos en nuestro pasaje podríamos llamarlo las expectativas del pueblo. Versículos del 1 al 9. Las expectativas del pueblo. Porque aquí nos encontramos con un pueblo amargado. Hace muy poquito que han salido de la tierra prometida. Perdón, de Egipto hacia la tierra prometida. Pero ya están amargados. Ya son quejumbrosos. Tanto es así que dice el texto que son incapaces de contener las lágrimas. Se quejan de que tienen hambre, pero están tan disgustados que aun teniendo para comer, no quieren comer. El versículo 4 es tremendamente descriptivo. Dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado, fíjate cómo lo dice ahí, que comíamos gratis en Egipto. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. La Biblia de Reina Valera, la traducción de Reina Valera, habla de extranjeros y nacionales aquí. Pero el texto original no hace distinción. En el hebreo todos están quejándose. Los extranjeros y los nacionales. ¿Quiénes eran extranjeros? Esos extranjeros. Bueno, el pueblo está en medio de un viaje y hay gente que viaja, ¿verdad? Si saliésemos hoy a la carretera nos cruzaríamos con algún coche que también está en ruta. Bueno, pues es mucho más fácil pegarse a un grupo tan grande, con tantos recursos, ¿verdad? Con tantas posibilidades, aunque solo fuese por protección. En aquella época no es lo mismo viajar solo que viajar bien acompañado. Así que estos posibles viajantes vieron a este pueblo y dijeron, yo también me voy con ellos, que así estoy un poco más protegido en mi camino. Pero no son estos extranjeros los únicos que se quejan, son los extranjeros y los israelitas. Todos protestan. El capítulo comienza con un pueblo obsesionado por la comida y termina con un pueblo obsesionado con la comida. Al principio porque tienen menos variedad de lo que les gustaría. Al final porque tienen mucho más de lo que realmente se pueden comer. En cualquier caso, parece que la comida es la principal preocupación del pueblo. Es tan grande la expectativa que les impide continuar su camino. Al principio porque no están dispuestos a continuar adelante en esas condiciones. Al final porque están tan ocupados recogiendo esas cantidades ingentes de codornices que no pueden seguir adelante. Y uno se pregunta, bueno, ¿era razonable la protesta del pueblo? ¿Tenía sentido la protesta del pueblo? ¿Podemos de alguna manera acompañar en el sentimiento a aquel pueblo por lo que está sucediendo? Bueno, definitivamente no. Primero porque ellos en Egipto no comían el pescado gratis, como dicen aquí, eran esclavos. Ya no se acuerdan de que eran ellos mismos los que habían clamado, los que habían orado desesperadamente para que Dios les sacase de allí. Dice el capítulo 2 de Éxodo que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los israelitas no cenaban en restaurantes con estrellas Michelin, precisamente cuando estaban en Egipto. Por otro lado, no podemos olvidar que el pueblo de Israel, los israelitas,
está en medio de un viaje. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis hecho el Camino de Santiago. Bueno, nadie ha levantado la mano, a lo mejor nadie, o a lo mejor nadie lo quiere decir, es un secreto muy bien guardado, ¿verdad? Pero sabemos que está de moda eso de hacer el Camino de Santiago. Hay personas que llegan de todas partes del mundo para, de alguna manera, recorrer esas rutas. Sabemos que algunas de ellas son más duras que otras, más largas que otras, pero yo, que he estado bastante tiempo en Galicia y he pasado por esos caminos, en coche, tengo que decirlo, nunca he visto a nadie, a ningún peregrino, inflándose a comer antes de proseguir con su jornada. La idea es llegar lo antes posible y para eso uno ha de llevar lo menos posible encima del cuerpo y dentro del cuerpo. Y ya habrá tiempo, si todo va bien, una vez que uno llega al final del recorrido, de sentarse y de relajarse y de comer. El pueblo de Israel tiene un destino mucho más glorioso que la plaza del Obradoiro, pero tiene también sus propias expectativas. Y como he dicho ya, su mente no está puesta en la meta, sino en el momento en el que están caminando. ¿Y cuántas veces nosotros también dejamos de poner nuestra vista en lo que Dios ha prometido para ponerla en cualquier otro lugar? Y sin ningún pudor nos entretenemos en lugar de avanzar. El creyente ha sido llamado a poner su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Juan en su primera epístola insistió en ella cuando dijo: este mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan había sido testigo de lo que el Señor Jesucristo mismo les enseñó en el famoso sermón que lleva por título, o que le han puesto por título, el Sermón de la Montaña. Vamos un momento al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, porque allí encontramos claridad con respecto a esta cuestión. Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 24. Dice así la palabra de Dios: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y fijaos cómo sigue el Señor Jesucristo. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema de este pueblo de Israel es la codicia. Pero Jesús dice, si has de codiciar algo, si has de anhelar algo, si deseas y ansías algo, que sea el reino de Dios y su justicia. Y sin embargo, las expectativas de este pueblo están en el aquí y en el ahora y son incapaces de ver más allá. Pero las expectativas de este pueblo no son las únicas que difieren de las de Dios. Y el texto avanza y nosotros también debemos avanzar. Y nos encontramos en segundo lugar con las expectativas de Moisés. Versículos del 10 al 25. Las expectativas de Moisés. Moisés
un personaje fundamental en la Biblia y más aún en el Antiguo Testamento, era un gestor. Se había preparado para ello con los mejores maestros del mundo. Algunos especialistas indican que probablemente Moisés también estaba en la línea dinástica como posible sucesor del faraón, en caso de que hiciese falta. Este Moisés, que había nacido de una familia hebrea, había sido criado por su mamá, pero pronto había sido llevado a la corte egipcia y allí lo habían enseñado. Y Egipto no era solamente la primera potencia mundial, sino que tenía una mentalidad muy particular con respecto a sus líderes. El faraón era el máximo responsable del pueblo, pero no solamente en lo que tenía que ver con el ejército, con la seguridad, con los tributos y el gobierno. También funcionaba como una especie de conexión entre el mundo del más allá y el mundo del más acá. Así que era fundamental que el faraón fuese capaz de mantener el orden en todos los niveles. Orden, esa es la palabra clave para los egipcios. Orden. Y en el orden, en el cómo mantener el orden, había sido instruido Moisés. De manera que ahora, cuando tiene un pueblo de cientos de miles de personas a su cargo y se da cuenta de que se encuentra en unas situaciones no precisamente sencillas, su interés por encima de todo se centra en dos asuntos: la gestión de la multitud y la gestión de los recursos. Y en ambas cuestiones sus expectativas están muy lejos de lo que está sucediendo en ese momento. Por un lado, el pueblo no colabora, no se lo pone fácil. Y una y otra vez tiene que interceder para pedir el favor de Dios para con ellos. Y observamos que Moisés, como tantos de nosotros, tiene un límite, ¿verdad? Y vemos que finalmente se harta. Al punto que le echa la culpa a Dios de haberle encomendado la misión de liderar al pueblo. Dice el versículo 14, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. El versículo 15 dice, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Moisés está muy enfadado, pero está muy enfadado con Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés está frustrado con el pueblo, pero también está frustrado porque los recursos son limitados. Mira lo que dice el versículo 13. ¿De dónde conseguir yo carne para dar a todo este pueblo? En el versículo 22 dice, ¿sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Moisés está pasando de la raya. Está frustrado. Está enfadado y le deja saber a Dios acerca de su malestar. Pero fijaos lo que Dios le responde en el versículo 23. Dice, el Señor dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor. Creo que llegados a este punto debemos tomar nota nosotros también. Porque estoy convencido de que la iglesia evangélica, no es esta solamente, sino muchas, está tan ocupada en sus tareas, está tan pendiente de programas, de dinámicas, que se ha olvidado de que la obra es de Dios. Que se ha olvidado que si hemos de vencer, venceremos no en nuestras fuerzas, no en nuestros recursos, no en nuestras habilidades, no en nuestros intereses o en nuestra imaginación, sino en el poder de Dios. Si hemos de conquistar las naves del enemigo, será solamente en el poder de su fuerza. Y necesitamos pararnos en esta cuestión, sea donde te encuentres en este momento de tu vida, y reconocer que Dios es Dios y no nosotros. Que si algo hay que corregir,
tendremos que hacerlo en el poder de Dios. Que si algo hay que conseguir, habremos de hacerlo en el poder de Dios. Que si algo hay que conquistar, habremos de hacerlo en el poder de Dios. Pero ese poder solo está disponible para los que le buscan. Ese poder solo está disponible para los que se humillan y se aferran a Él, para los que viven vestidos con toda la armadura de Dios, para los que están firmes con la cintura ceñida con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz, para los que en todo tiempo toman el escudo de la fe y sostienen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para los que velan con toda oración en todo tiempo en el Espíritu por todos los santos. Este es el manual que Pablo el apóstol escribe a los Efesios en el capítulo 6, lo que llamamos la armadura de Dios, esa armadura que Él ha provisto para que tú y yo avancemos no solo en nuestra vida espiritual, sino en sus propósitos para con su iglesia en este mundo. Por eso, hermanos, dependamos de Dios y no de nuestras fuerzas. Confiemos en Dios y no en nuestros recursos. Descansemos en Dios y no en nuestras ideas. Tristemente, cuando nos acercamos a este capítulo 11 del libro de Números, nos damos cuenta de que las expectativas del pueblo no son las correctas. Las expectativas de Moisés tampoco son las correctas. Pero en tercer lugar, y sorprendentemente también, las expectativas de Josué tampoco son las correctas. Este es el tercer elemento que vamos a ver, las expectativas de Josué, versículos del 26 al 30. Vamos a leer de nuevo ese pasaje. Dice ahí que dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celo por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Josué es un estadista, es un hombre fiel, fiel al pueblo, fiel a Moisés y fiel a Dios. Y gracias a Dios por un hombre como Josué, que a lo largo del libro que lleva ese mismo nombre, vemos una y otra vez cómo fue de gran aporte, de gran ayuda para cumplir con los propósitos de Dios. Pero en este capítulo vemos que él también tiene sus propias expectativas. Josué tenía sus propias expectativas en cuanto a cómo debían organizarse y particularmente cómo debía organizarse el liderazgo. Y cuando ve que hay algunas personas que no pertenecen a la cúpula llevando a cabo un ministerio, entonces se incomoda. Cuando observa que hay personas trabajando, por decirlo así, fuera del sistema, se disgusta. Y vemos que acude a hablar con Moisés. Quizás porque, como dice Moisés, estaba preocupado por su liderazgo. No quería que alguien de repente pudiera hacerle sombra en un momento crítico. Quizás porque veía en estos dos una amenaza para el orden público. Pero sea como fuere, Josué le pide a Moisés que los detenga. Es interesante porque no habla mucho Josué en este capítulo y se le presenta de una manera bastante pomposa. Mira lo que dice el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. No es un cualquiera el que va a hablar. Y de repente Josué solamente dice: Moisés, señor mío, deténlos. En realidad solo dice una palabra, porque lo otro es para referirse a Moisés. ¡Deténlos! No tiene ningún interés en que otras personas puedan llevar a cabo la tarea de proclamar, de profetizar en el nombre de Dios. Y no será ni la primera ni la última vez que la Biblia habla de este asunto. De hecho, el mismo Pablo va a hablar en
en el primer capítulo a la epístola de los Filipenses acerca de esto, porque existe cierta tendencia a pensar que la obra de Dios nos pertenece a nosotros, que nosotros tenemos por trayectoria, por tradición, por vínculos, cierto privilegio a la hora de administrarlo. Y sin embargo, una y otra vez nos olvidamos de que la obra es de Dios. El Evangelio nos ha sido dado por gracia y nosotros no somos quienes de patentarlo. Yo no soy quien de dirigirme en la voz exclusiva de Dios, de decir yo y solamente yo soy el único mensajero. Y hay algunas personas en este país, también en esta ciudad, que pretenden hacer esto. Quizás algunos son conocidos, otros no, pero tristemente no se dan cuenta de que la necesidad en este país y en esta ciudad es mucho mayor que su propia ambición, que sus propios ansias de protagonismo. Y bien aplican para ellos y para nosotros las palabras de Moisés en este versículo 29. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Dicho de otra manera, ojalá no solamente algunos, sino muchos publicaran sus obras, hablaran de su grandeza, contaran la gran historia de cómo Cristo vino a nuestra vida y hallándonos en una situación lamentable de pecado, de rebeldía, de negación, nos tendió la mano y nos sacó de ese barro cenagoso del que nosotros no podíamos salir. Y nos dio vida, nueva vida en Cristo, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el de su luz admirable. Ojalá, dice Moisés, y digo yo en esta mañana, la presencia de su Espíritu fuera más visible en nuestra vida, y no solamente en la vida de uno, o de dos, o de 10, sino en la vida de todos. De manera que la presencia de Dios fuera más visible también en el lugar donde Él nos lleve y nos ponga a cada uno. ¿Qué tiene que decir Dios de todo esto? Vemos cómo Él interviene al principio de la historia para advertir al pueblo, interviene a mitad de la historia para ayudar al pueblo e interviene al final de la historia para juzgar al pueblo. Y lo hace siempre para mostrar su decepción, pero también para redirigir la mirada del pueblo, para redirigir su vista de sus expectativas a los propósitos de Dios. Dios tiene que intervenir porque todos ellos se han enredado en un laberinto sin salida y en solo cuestión de semana han perdido de vista los propósitos de Dios para con ellos, para dar rienda suelta a sus propios deseos. Dios ofrece su ayuda al pueblo, a Moisés y aún a Josué, pero también va a derramar su ira sobre ellos, porque el que tengan expectativas distintas a las suyas solo demuestra una cosa: prefieren escuchar otras voces que la voz de Dios. Dios mismo lo explica claramente en el versículo 20, porque vosotros habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Si el pueblo rompe sus compromisos, pierde su identidad, pierde su razón de ser. De manera que Dios tiene que intervenir. Y lo triste de todo esto es que en aquel día la mayoría valoró más sus propios deseos que lo que Dios les tenía que decir. En el día de hoy, como individuos, pero también como congregación, corremos el mismo riesgo que aquellos israelitas. Corremos el riesgo de fijarnos metas culturales, no espirituales, de dar voz a expectativas que no proceden de Dios, de emprender caminos y actividades que no proceden de Él, en lugar de asumir las que su palabra claramente nos ha revelado a nosotros. Y si eso nos sucede a nosotros también, estaremos igual de perdidos que ellos. Y me temo que, igual que para con aquellos israelitas, algunos no reaccionarán hasta que Dios intervenga de una manera radical también en su vida. Lo que esta historia nos enseña es que nuestras expectativas no pueden ser
la voz que determina lo que hacemos, ni nuestros referentes, ni nuestras preferencias. Solamente la palabra de Dios ha de ser la lámpara que guía nuestros pasos. Si somos el pueblo de Dios, nos debemos a ella. No son los medios de comunicación, no es la sociedad, no es este o aquel autor, no es este o aquel ministerio, no es este o aquel movimiento, es Dios. La palabra de Dios nos exhorta a evaluar una y otra vez si estamos andando, caminando en la fe, pero también a evaluar nuestras iniciativas, nuestras expectativas de lo que somos y de lo que queremos ser como individuos, pero también como iglesia. Las circunstancias nunca son una excusa. La Biblia nos enseña que no importa cómo de negro veamos el presente o el futuro, Dios es el Señor de la historia y su poder y virtud son inmejorables. El mismo Dios que hizo venir codornices desde lo más lejano del mar es capaz de abrir camino donde tú y yo pensamos que no hay posibilidad. No nos hemos parado mucho en ese detalle. El maná ya era un milagro. Que cada día llegase esa materia y que ellas la recogiesen y pudiesen molerla y prepararla, era un milagro. Algunos arqueólogos han viajado a la zona buscando maná. Nunca van a encontrar maná. Eso era un milagro de Dios para un tiempo determinado. Pero lo que sucede con las codornices es todavía más impresionante. Es verdad que se producen movimientos de pájaros, migraciones, ¿verdad? Lo sabemos. Pero justo en el momento en el que necesitaban las codornices, Dios las envía en una cantidad tremenda. El texto habla de 90 centímetros de altura y nos dice que la cantidad era tal que el que menos recogió durante un día, una noche y otro día fueron 2.000 kilos. El domingo, para muchos creyentes y no creyentes, hay un plato estrella. El pollo asado, ¿verdad? Uno sale de la iglesia con todas las prisas y va a un lugar ahí donde pueda comprar un pollo y lo lleva a casa rápido o algo. Bueno, ¿cuánto debe pesar ese pollo que tan habitualmente compramos? No sé, 1 kilo, 1,5 kilos a lo sumo. Nada que ver con estos pavos, ¿verdad? Que vemos en las películas, en las celebraciones de otro planeta, ¿verdad? Casi. Bueno, 2.000 kilos de codornices por persona. ¡Qué barbaridad! Ese es el poder de Dios, un poder que lo exalta a Él y que nos humilla a nosotros. Y ese mismo Dios que nos creó y nos mantiene con vida hoy es capaz de usar la muerte de su Hijo para darnos vida y vida eterna y su crucifixión para salvar a los que no creen. Cuando son humillados, se arrepienten de sus pecados y entonces sí, por gracia de Dios, ponen su confianza en el Evangelio. Dios le hace la misma pregunta a su iglesia hoy que un día le hizo a Moisés. ¿Está limitado el poder de Dios? Esta historia nos recuerda que finalmente lo que mejor podemos hacer es poner nuestra confianza en Él, en sus propósitos, en sus planes. Porque Él y no nosotros realmente sabe lo que nos conviene. Son sus intenciones y no las nuestras las que nos darán sentido. Es su voluntad y no la nuestra la que siempre se cumple. En esta mañana yo te pregunto, ¿quién está dirigiendo tu vida? Porque aquellos israelitas caminaban por el desierto y seguían a una columna de humo. Pero tú y yo tenemos a nuestra disposición toda la revelación de Dios, sus propósitos, sus planes y sus expectativas al alcance de nuestra mano. Seguir a Cristo no es dar un salto al vacío, es acercarse a su palabra, oírla, leerla, entenderla, obedecerla. Porque si no es a Él a quien escuchamos, por mucho que nos pensemos que somos el pueblo de Dios, por mucho que nos sintamos que somos el pueblo de Dios, por mucho que nos presentemos como el pueblo de Dios, realmente no lo somos. Comenzamos hablando de fracaso y terminamos hablando de triunfo, un triunfo que celebramos por medio de estos símbolos. El Hijo de Dios se hizo hombre para sufrir. El mayor triunfo
se disfrazó de un aparente fracaso. Y eso lo pudieron observar sus propios discípulos. No entendían cómo aquel Mesías tenía que sufrir, tenía que morir. Él era el Salvador, Él era el Libertador. Pensaban que su muerte sería un fracaso. Y sin embargo, la Escritura dice que Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. La muerte siempre nos habla de sufrimiento y de fracaso, pero en este caso también de victoria. Y es que la muerte de Cristo nos recuerda y nos confirma que las expectativas de Dios son siempre mejores que las nuestras. Aquel que se presenta a sí mismo como el pan de vida te ofrece un alimento que no se estropea ni se corrompe, un alimento que produce vida en sí misma y vida eterna. Yo te pregunto en esta mañana, a ti que no necesitas ni maná ni codornices, ¿estás disfrutando ya del pan que Cristo nos ofrece? Porque si es así, la palabra de Dios nos confirma que nunca seremos defraudados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, cómo nos asombra tu palabra, cómo nos asombras tú, el soberano de la historia, aquel que controla absolutamente cada mínimo detalle, que es capaz de llevar a cabo sus propósitos y no hay persona o multitud que se le opongan. Te damos las gracias porque a pesar de la humillación y el fracaso de ese pueblo, tú llevaste a cabo tus propósitos. Aquellos llegaron a la tierra prometida, aquellos se establecieron allí y finalmente, por medio de ellos es que tú obraste para que tu Hijo viniese a este mundo, se hiciese hombre, viviese entre los hombres para morir por los hombres. Te damos las gracias por el Evangelio, un Evangelio que no merecemos, un Evangelio que resulta tan inalcanzable como a aquellos israelitas les resultaba inalcanzable la carne. Y sin embargo tú lo proveíste, tú lo diste, tú lo hiciste posible por medio de Cristo, por medio de una gracia salvadora, transformadora, liberadora. Y de la misma forma que tú abriste los ojos de aquel pueblo a tal cantidad de comida, tú abres los ojos de tus hijos para que contemplemos al Cristo majestuoso y nos rindamos a sus pies. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por tus propósitos y tus planes, siempre mejores que los nuestros. Te pedimos que nos ayudes a sujetarnos a ellos, a perseguirlos, a luchar por ellos y a poner a un lado los nuestros, porque mejor es lo que viene de ti que cualquier cosa que nosotros podamos producir. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.